Vamos a una reunión que nos invitaron al G7, se llama, que son de los siete países desarrollados. Nos invitaron a varios países que no formamos parte de este grupo, como Brasil, como la India y otros países que vamos a estar ahí. Vamos siempre, como somos los mexicanos, porque así somos nosotros, firmes, con nuestra convicción, pero también siempre con diálogo, buscando siempre acuerdos para el bienestar de nuestras naciones y de nuestros pueblos. Cuando estamos juntos, pues somos más fuertes. Cuando nos respetamos entre nosotros, somos más fuertes. Claudia Sheinbaum lleva 3 salidas internacionales en los 8 meses desde que es presidenta. La primera ocurrió en la cumbre del G20 en noviembre en Brasil, cuando la presidenta apenas había tomado posesión. La segunda fue para la CELAC en Honduras en abril. Y la tercera ocurrió esta semana, en la que México fue invitado por primera vez a participar de una cumbre del G7, el selecto grupo de países que desde hace 5 décadas intenta direccionar los devenires del mundo. La cumbre fue para algunos un fracaso. Trump, el rey del caos, llegó y se fue después de poner de mal humor a unos cuantos gobiernos presentes con su reiteración de que no se debería haber expulsado a Vladimir Putin del grupo en 2014. Trump llegó además cargado de un fin de semana tormentoso con protestas y crímenes políticos, como analizamos aquí el día de ayer, y un Medio Oriente coqueteando con explosiones nucleares. Sheinbaum llegó por su parte junto a funcionarios claves de su gabinete para la cumbre y el primer face-to-face con Trump en un contexto complejo como las redadas de migrantes en Los Ángeles, con acusaciones de la secretaria de Seguridad Kristi Noem acerca de que Sheinbaum había alborotado las protestas. Tenso entonces, ¿cuándo no? Pero la reunión no llegó. Trump cenó el lunes, se montó a su avión y chau a todos los presentes, nos vemos en la próxima, para disgusto de unos cuantos, a empezar por el anfitrión canadiense, el primer ministro Mark Carney. A estas alturas, la diplomacia canadiense debe tener pesadillas con las declaraciones desplantes y amenazas de Trump. En cuanto al francés Emmanuel Macron, también debe haber digerido bastante mal las palabras que le propinó Trump luego de irse. Sheinbaum no pudo así tener la primera reunión con Trump, lo cual no impidió el avance de varias reuniones bilaterales, acuerdos con gobiernos de mucha importancia. No todo gira alrededor de Washington, aunque Trump y algunos latinoamericanos trasnochados fantasean con que así es. El mundo ya es, por fortuna, mucho más que Estados Unidos y que Bruselas, algo que pudo verse en los encuentros de la presidenta mexicana en Canadá con líderes del sur global. Hoy en la base América Latina analizamos la participación de Claudia Sheinbaum en la cumbre del G7, que tiene más alcance simbólico que real, y la proyección internacional de México. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Bueno, tercera visita internacional, reuniones bilaterales de Claudia Sheinbaum, Marco Teruggi. ¿Qué cuentas? Es muy lindo lugar el de Canadá, me gustó esas montañas, esos lagos. Después, bueno, la diplomacia del G7, es la diplomacia del G7, pero bueno, Claudia Sheinbaum tuvo ahí reuniones importantes con países que para muchos latinoamericanos no son importantes, como la India, paradójicamente. Y vamos el a ver país un poco, más poblado del mundo, así, bueno, un detallito, un poco ¿no? el sesgo, ¿no? Ideológico. Pero bueno, vamos a ver los resultados, que son bastante interesantes. Ay, Estefanía, me imagino lo que habrán dicho en México sobre ese supuesto plantón de Trump a Sheinbaum, ¿no? Se dijo, parece que a la presidenta Sheinbaum fue la única presidenta que no vio Trump cuando fue. Y además los medios hicieron una suerte de analogía entre que esto fue culpa de ella por llegar tarde. Cómo no, siempre es culpa nuestra. Vamos a arrancar, Rocío. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi.
Finalmente tuvo lugar la cumbre del Grupo de los 7, conocido como G7. Ocurrió en Canadá, más específicamente en un centro turístico de las montañas rocosas en Kanascassis, como puede ver en la pantalla. Grande, montañoso y sede de la cumbre número 50 del grupo formado en 1975 para reunir a las principales potencias económicas de aquel momento en que aún existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Mao Zedong todavía gobernaba China. Sí, era otro mundo. Se juntaron entonces los 7 por iniciativa de Francia y formaron lo que se convirtió con los años en la crème de la crème, la flor de la nata, lo más selecto de la diplomacia. Así fue durante años, pero el mundo volvió a cambiar para el pesar de estas potencias aferradas a sus antiguas glorias, y el G7 mantuvo un lugar de importancia en titulares, muchas veces más simbólico que real. Y en eso llegó esta cumbre en Canadá bajo la presidencia del primer ministro Mark Carney, que decidió ampliar la lista de participantes e invitó a varios países no miembros del G7. India, Brasil, Sudáfrica, Ucrania, Australia, Corea del Sur y México, así como el secretario de la OTAN, Mark Rutte. Interesante el grupo. Así que, bueno, Claudia Sheinbaum partió hacia allá y lo hizo en un avión de línea, donde fue junto a su comitiva, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, de Economía, Marcelo Ebrard, y de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora. Una presidenta en avión de línea, en avión comercial, cosas que se ven en pocos lugares, parte de la austeridad republicana promovida por Andrés Manuel López Obrador desde su llegada a la presidencia. Sheinbaum fue recibida por Carney, el anfitrión canadiense, y a su llegada a la cumbre no iba a estar exenta de un episodio sorpresivo protagonizado con Trump, y aunque sorpresa y Trump muchas veces es sinónimo de sorpresa. Pero antes de esto, Marco, estoy segura de que hay algo en particular que te gustó muchísimo entre el encuentro de Sheinbaum y Carney. No sé, ¿tendrá que ver con el fútbol? Me adivinaste el pensamiento, estimada Estefanía, porque yo ya estoy fiebrudo por el Mundial de Fútbol del año que viene y miren lo que pasó en esa cumbre. La invitación y quiero hacerle un regalo, porque vamos a tener el próximo año pelota. un mundial compartido. Este está hecho por indígenas Wixárika, entonces es un regalo. This is a gift for you. We're going to have the shared World Cup. Ay, ¿quién pudiera ser Carney para que le regalaran esa pelota? Bueno, sigamos con la agenda de Sheinbaum, que tuvo múltiples reuniones. Así que vamos repasando y luego vamos al capítulo de la reunión con Trump, que finalmente no fue. ¿Les parece? Vamos entonces. Sheinbaum se reunió con varios presidentes. Ella fue la única invitada latinoamericana, además de Brasil, con su presidente Lula da Silva. Querida compañera, dijo el mandatario de la principal economía de América Latina. ¿Y saben cuál es la segunda mayor economía de América Latina? México. Así que estuvieron presentes las dos principales economías latinoamericanas gobernadas por presidentes de izquierda en la cumbre del G7, que plantearon afianzar las relaciones comerciales bilaterales. Lula se refirió también a algunos de los desafíos globales. Escuchen. Qualquer conflito me preocupa. Eu sou homem que nasci para paz. Então, no momento em que o mundo está precisando de muito recurso para a transição energética, para combater a miséria no mundo, você vê o dinheiro sendo gasto com conflito, obviamente que me incomoda profundamente. Un hombre de paz en tiempos de guerra y de un mundo que se rompe en vivo y en directo. Preocupaciones compartidas por Sheinbaum también, que por ejemplo en noviembre pasado en la G20 se preguntaba qué estaba pasando, cito textual, que en tan solo 2 años el gasto de armas creció casi el triple que la economía mundial. ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de $2.4 billones? Una cita traída de la mano de la editorial de Diario Red, publicada esta semana, que recomendamos obviamente leer, pero seguimos con la reuniones, ¿no, Marco? Sí, sigamos con los encuentros en la cumbre, que fueron muchos. Sheinbaum se reunió también con el presidente de la India, Narendra Modi. La India no es cualquier país, sino la quinta economía más grande a nivel global en términos de PBI nominal y el primer país más poblado del mundo con 1.438 millones de habitantes, lo que se dice un montonazo de gente. Y Sheinbaum y Modi avanzaron en varios acuerdos, especialmente en sectores como la agricultura, semiconductores o minerales críticos. La presidenta de México también se reunió con el nuevo canciller
canciller de Alemania, Friedrich Merz. Abro comillas, conversamos sobre la relación estratégica, valores compartidos y oportunidades de cooperación económica, dijo Sheinbaum al informar sobre la reunión. También hubo reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, donde von der Leyen se refirió a México como un socio clave para Europa. Cuidado, cuidado. En cuanto a Sheinbaum, se refirió a la actualización de nuestro tratado comercial en referencia al Tratado de Libre Comercio entre México y Bruselas, recientemente actualizado. Y hubo más, como la reunión con el presidente de Corea del Sur. Por favor, ténganme paciencia con la pronunciación de estos nombres. Si lo hago mal, ya iré aprendiendo. Jaime Lee, el presidente de la República de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien en 2023 le pidió a la Corte Penal Internacional que investigara los crímenes de guerra de Israel a Gaza, o también empresarios integrantes del Consejo Empresarial de Canadá. Bastante, ¿no? Pero claro, todas las reuniones estuvieron atravesadas por la noticia del encuentro que no fue, el que debía realizarse entre Sheinbaum y Trump. Ya Estefanía va a explicar con detalles el tratamiento mediático que se le dio a este tema. Y la reunión no ocurrió porque Trump se marchó repentinamente de las bellas montañas rocosas canadienses para volverse a Washington. Pero antes de ir a las razones o presuntas razones de su salida inesperada, sería bueno ir a algún antecedente, porque si no me equivoco en la memoria, Ina, no es la primera vez que se va antes y siempre aviso de una cumbre del G7, ¿no? Para nada, de hecho pasó en 2018 y ¿saben dónde? También en Canadá. Se ve que a Trump le gusta dejar plantados a sus anfitriones canadienses, ese país que amenaza con convertir en estado número 51 de los Estados Unidos, como que les tiene algo de tirria, ¿no? Parece ser, y además le gusta a Trump, evidentemente, ser el centro total de la escena, que el mundo gire a su alrededor, y no tiene ningún apego por el multilateralismo. Le gusta hacer las cosas a su way, a su manera, para dolor de cabeza de sus aliados, en particular los europeos, que andan, digamos que, desconcertados. Y así fue que dejó la cumbre, donde tenía pautada una reunión con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, con el primer australiano Antonio Albanese o el ucraniano Volodymyr Zelensky. Además de la presidenta Claudia Sheinbaum, estaban todos estos mandatarios, y la explicación oficial dada por la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue que el regreso se debía a la escalada entre Israel e Irán. Luego, Macron, que también intentaba a menudo ser el centro de atención y de las cosas, pues tuvo menos éxito, porque dijo que había un posible alto al fuego en el diálogo entre Teherán y Tel Aviv, a lo que Trump le contestó con cierta acidez, más o menos. I did. I always have a good time. Hi, Jennifer. You just posted right before we took off that you're not leaving because of a ceasefire. Why are you? Can you elaborate? We're looking at better than ceasefire. We're not looking for a ceasefire. I didn't say I was looking for a ceasefire. That was Emmanuel. Nice guy. But he doesn't get it right too often. Buen tipo, pero no acierta a menudo. Con amigos así, ¿para qué necesitas enemigos? La presidenta de México dio a conocer a través de su cuenta de X que se había comunicado con Trump y que seguirán trabajando juntos en, comillas, temas que les preocupan. Luego, en el aeropuerto, dio algunas precisiones más sobre la llamada con el presidente de Estados Unidos. Fue una muy buena llamada y acordamos llegar a un acuerdo global y fue buena llamada. Ya mañana les platico más presidente? En la mañanera, no sé, unos 15 minutos. ¿Cuándo la reunión trilateral, presidenta? Este encuentro. Por lo pronto ya avanzamos mucho en esta última llamada. Faltan entonces las últimas precisiones para realizar un balance que para México luce positivo por el despliegue internacional, pasando por reuniones con Brasilia, Nueva Delhi, es decir, dos exponentes del sur global, o Bruselas. En cuanto al G7, emitió un comunicado volviendo a posicionarse del lado de Israel en medio de una guerra con Irán que abrió la caja de Pandora regional, así como un comunicado con acuerdos en materia económica como, comillas, proteger las economías de políticas y prácticas injustas y antimercado que distorsionan los mercados. Me suena como un teléfono para Trump y sus aranceles, pero nunca faltó la infaltable profunda preocupación por los avances de China. Declaraciones en un mundo donde ya pocos las leen y aún menos las acatan. Gracias, Marco. Un balance pequeño de su participación. Muy importante la participación de México en este evento. Agradecer sobre todo al primer ministro de Canadá la invitación. Nos reunimos con varios jefes de Estado para estrechar las relaciones con México. Su participación en el pleno. En un rato van a conocer ¿Qué temas tocó? Hablé de la paz y de la importancia de la prosperidad compartida. Y también hice una mención a los mexicanos en Estados Unidos. Estefanía Veloz, adelante. Ya saben, vamos arriba, vos. Cuéntamelo todo y exagera.
con Estefanía Veloz. Trump se retira de la cumbre del G7, regresa a Washington y deja plantada a Sheinbaum, dice el semanario Z. Y este es un titular que ejemplifica perfectamente cómo los medios mexicanos pueden tomar un evento de política internacional, que es la reorganización de una agenda diplomática por una crisis en el Medio Oriente, y convertirlo en algo que tiene que ver solamente con la presidenta de México. Infobae: tras el arribo de Claudia Sheinbaum a la cumbre G20, Donald Trump informa su retiro. Aquí ya directamente nos queda claro que para este medio tan solo la llegada de la presidenta bastó para que se fuera Trump. Interesante relación causa-efecto, ¿no? Ya de una vez que la nota de Infobae diga Sheinbaum ahuyenta a Trump del G7, que prefirió abandonar la cumbre y regresar a Washington antes que ver a la presidenta de México, ¿no? Pues tú lo dirás de broma, pero muchos medios no lo dijeron de broma, parece, pero no, en realidad no. El periódico El Independiente pone en su portada: planta Trump a Claudia Sheinbaum y pacta un acuerdo solo con Canadá. Diario de México: Trump se va del G7 y plantaría a Sheinbaum. Aquí mejor le ponen plantaría, pues para que suene como sospecha, aunque sea una publicación en una portada. Pero la verdad es que ya ni el periódico Reforma se atrevió a tanto, porque en su portada fue bastante responsable en comunicar sobre esto. Bien por el Reforma. Aunque para que te plante alguien, bueno, tiene que llegar al lugar ese alguien, a la hora, el día pactado, y que, bueno, esa persona con la que has quedado que no llegue, ¿no? No te plantan en una fiesta a la que te avisan a ti, a otros invitados, y un día antes te dicen que no pueden ir. Eso no es un plantón, ¿no? Yo no sé el tema, nunca me pasó. Y yo mejor me lo voy a ahorrar para el programa del 14 de febrero, pero la verdad es que tiene razón, Ina, porque que te planten es eso, pero a la prensa escrita se le pasó este detalle, así como a algunos noticieros, pero pues para no contarles, mejor vamos a verlo. Mientras tanto, legisladores de oposición lamentaron la cancelación de este encuentro. El vicecoordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Telles, aseguró que se trató de un desdén al gobierno mexicano y que poco le importó al presidente Trump la reunión con la presidenta Sheinbaum. Si esto fue deliberado, es decir, si ya había cumplido su meta de ir a esta reunión y por eso se retiró, o si realmente está fundada esta razón que da el presidente Donald Trump de que tiene que atender asuntos del Medio Oriente. Recordemos que no solamente planta a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que también planta al presidente Volodymyr Zelensky. Vimos al Heraldo hablando de la oposición, y aunque algunos medios también omitieron una cosa importante, que es que Trump abandonó la cumbre, pues también lo hizo la oposición, pero lástima que la oposición pues sean representantes populares, y también hay personas a las que le alegra muchísimo este tema. También en este video vimos en algún momento una parte del noticiero El Financiero. A estas personas que mencionaba que vemos muy felices con el tema, pues no se menciona cuando Trump habla bien de la presidenta, pero esta cosa específicamente sí les anima. Queremos decirle, y esto es porque el G7 ya empezó y ya llegaron todos los invitados y... ¿Le decían la... No, mejor sí, güey, nos dejaron ahí plantados. Llevaba el mismo vestido para que el güero no se fuera a equivocar. Los Monreales le mordían. ¿Cierto? Pues no, resulta que se nos fue el güero porque ya estamos a punto de llegar ahí a juntarnos con él. Tenemos la reunión ahorita en este 3:40, fíjate, en 20 minutos. Y dijo, no, fucking Iraq is doing some check, vámonos. Y se fue. Se peló, mano. Se peló, no me llegaron ayer, cenaron todos por los chipoclos. Bueno, una escucha de esos señores y cree que su presidente es Trump y que no existe ningún otro mandatario importante como aquellos con los que sí se reunió Claudia Sheinbaum, ¿no? Bueno, y en Atypical TV también hubo unas cuantas sonrisas. Y Marco, me encanta que hables de Atypical porque yo sé que tú eres muy fan de este canal, así que te voy a dejar mandar al video. Avanti con el video. A dos importantes líderes, es decir, por un lado dejó plantado a Zelensky, con el que también iba a tener una reunión, pero también dejó plantada a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y al primer ministro de la India. Y al primer ministro de la India, y a otros. Pero digamos, pero pensemos en que cuando menos estos dos personajes, Zelensky y Sheinbaum, eran muy importantes en esa agenda por los conflictos, en el conflicto bilateral que ahorita trae con México, y por la agenda que trae México, hubiera sido muy importante que se hubiera reunido con la presidenta. Ahora, vienen las interpretaciones inevitables, ¿no? Porque tal parece entonces que Trump no le interesaba reunirse y trató de evitar una reunión con Claudia Sheinbaum, con la que no quería comprometerse a nada.
Zelensky, importante para Trump, escuchar a Typical para, no sé, creer semejantes cositas. ¿Qué dicen en el mundo de los opinólogos, Estefanía? También hay otros comentócratas, les llamo yo, conductores. Bueno, en el periódico La Crónica, un artículo de opinión titulado Otra retirada deprimente, dicen que la presidenta pues la dejaron vestida y alborotada. Yo no sé en México, pero en mi país ese es un dicho que se usa bastante para hablar de las mujeres que son abandonadas en el altar. Se dice, de hecho, la dejó plantada como novia de pueblo. Bueno, Marco, sí, en México es exactamente lo mismo y por eso esta frase no se utiliza para referirse a los hombres, pero en fin, este mismo refrán lo vimos en la columna de Leo Zuckerman, conocido conductor y analista de Televisa, que escribe en el periódico El Excelsior que a la presidenta la dejaron, sí, exactamente, vestida y alborotada. Y en el mismo artículo dice que aunque le parece que quizá pues, pudo haber sido una buena noticia la cancelación de la reunión, aún así sugiere que a la presidenta la dejaron plantada. También dice, lástima por la presidenta que tuvo un largo vuelo comercial. Otro motivo de crítica inesperadamente, ¿eh? Es importantísimo esto porque algunos no desaprovecharon, como siempre, la oportunidad de quejarse porque la presidenta viajó en un vuelo comercial y no en un avión presidencial. Que por cierto ya no tiene México. Recordemos que el sexenio anterior, López Obrador decidió no usar el avión presidencial y venderlo. Un avión que costó 218 millones y fue adquirido en 2012 durante la recta final del sexenio de Felipe Calderón, por lo que quien lo usó fue entonces Enrique Peña Nieto, ya como mandatario. Bueno, y ahora que lo mencionas, vamos a ver este video donde se habla de lo que le decía, infame volar en un vuelo comercial. Un poco fue la duda de si tenía que ir o no. Y lamento mucho que pues utilicen la demagogia. Creo que el país tiene una presidenta y puede tener un avión que vaya directo. ¿Qué necesidad de hacer eso, hombre? No hay ninguna. Yo creo que es una hipocresía. Además, ¿con quién va? Va con... con una comitiva enorme. Sí, va con Ebrard. Va con... Que se entiende, no estoy discutiendo la comitiva. ¿Con el que dice que es canciller? Sí, que sí está, con De la Fuente, con Juan Ramón de la Fuente. ¿Con García Harfuch? García Harfuch. Con toda la comitiva. Y algo más, ¿no? A ver, ¿qué pasa si en el camino algo pasa en México? A ver, un terremoto. Está sin señal, encerrada en un avión, pierde tiempo, llega cansada a atender sus compromisos que tiene por allá, pone en riesgo, porque es un riesgo para el resto de los pasajeros, porque vaya, no sabemos qué es lo que va a suceder, primero Dios no pase nada, pero no sabemos lo que pueda llegar a suceder. Es un tema de seguridad nacional, cómo viaja. Ella nada más quiere seguir el legado de su antecesor, y ni su antecesor, porque su antecesor de tristes recuerdos, López Obrador, pues se iba en el ejército. Entonces, la verdad es una tontería. Esa que dice que es una tontería viajar en un avión comercial es precisamente Margarita Zavala, ¿no? Ex candidata a la presidencia y esposa de Felipe Calderón, ¿no? Ina, me sorprende porque tus ojos no te engañan. Efectivamente es ella, Margarita Zavala, y está en un programa que es el que le gusta mucho a Marco, que se llama Atypical TV. Felipe Calderón, el que compró el avión, ¿no? O sea que Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, está criticando que la presidenta Claudia Sheinbaum no use el avión millonario que compró su esposo. Tiene todo el sentido, la verdad. Sí, yo también vi que hubo a quienes les molestó, incluso les pareció vergonzoso, como Loret de Mola. De que se fue en avión comercial a la reunión del G7 en Canadá, tardó 9 horas en llegar, ya no pudo ver a Trump, se tuvo que conformar con una llamadita telefónica hoy y todo por el show de la austeridad. Y digo show porque por razones perfectamente entendibles y justificables, el secretario de Seguridad de Sheinbaum, Omar García Harfuch, se fue en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Bueno, se ve que no entendió lo que pasó en Canadá. Pero bueno, también Chumel Torres se refirió a este tema. Espérense, ya viene. Ya va a llegar. Es que ¿para qué no vuelan? En el directo. Sí, eso si tuviera avión presidencial... Ahora, el tema fue, es que le estamos platicando ayer que... Oye, pero la recibió... Ay, ¿cómo puede ser que una jefa de Estado viaje como la mayoría de la gente normal, ¿no? Vergonzoso eso. Y el periodista Carlos Torres también dijo en su cuenta de X que, comillas, perdió tiempo con la estupidez de su vuelo comercial para alimentar la mediocre alma de sus seguidores. A la pucha. Continuó en este tuit porque él dijo, con la tensión mundial, Trump abandona el G7 y por andar con el populismo ya no podrá hablar con él, refiriéndose a la presidenta. Para él, la idea de una posible guerra mundial que llevó a Trump
Trump a cancelar todas sus reuniones ese martes, no es asunto importante porque para él es culpa del populismo barato de no volar en un avión millonario que hizo que la presidenta de alguna forma llegara tarde y por eso no lo viera, como si no tuviera pactada ya esa agenda. Bueno, a ver si lo entiendo bien. Hagamos un repasito. Primero los medios dicen que Trump plantó a Sheinbaum, luego dicen que fue porque ella viaja en un avión comercial y por eso no llegó a tiempo. Es así, ¿no? Exactamente así, pero desafortunadamente, como si reducir el abandono de un presidente, insistimos, el de Estados Unidos a la cumbre, es dejar plantada a la presidenta, como si esto no fuera poco. También hubo quienes demostraron que no están a la altura de que gobierne una mujer y de verdad yo quisiera detenerme en este tema. Bueno, hay que detenernos porque aquí les traigo un tuit. Este tuit es de Guadalupe Acosta Naranjo, conocido político mexicano, que publicó una foto que podría estar hecha con inteligencia artificial, donde vemos a la primera presidenta de México vestida de blanco como una novia plantada en el altar. O sea, planta Trump a Sheinbaum como la planta a una mujer. Hay un poco de fotografía en tu machismo. Revelador que un político, por muy oposición partidista que sea, ante la cancelación de una reunión diplomática por parte de Trump, no critique la descortesía del mandatario estadounidense hacia múltiples líderes mundiales, sino que prefiera ridiculizar a su propia presidenta comparándola con una novia plantada. Bueno, esto es porque en el imaginario machista no existe mayor humillación que ser una mujer abandonada en el altar, porque es el máximo símbolo del fracaso femenino, según esta mentalidad retrógrada y machista, y bueno, pues esto refleja gran parte de la política mexicana. ¿Saben que hay en el fondo un machismo tremendo? La verdad. Elegir precisamente esa analogía no es casualidad, es violencia política de género pura y dura, diseñada para deslegitimar su autoridad presidencial, reduciéndola al estereotipo más denigrante posible para una mujer. Así, un simple cambio de agenda diplomática se transforma maliciosamente en vergüenza femenina, porque para estos políticos una jefa de Estado sigue siendo ante todo una mujer que puede ser rechazada y humillada públicamente. Porque al final del día resulta fascinante, y la verdad es que por fascinante quiero decir profundamente deprimente, que algunos medios de comunicación sigan sin poder superar el sofisticado análisis político de la dejó plantada como novia en el altar. Pero bueno, supongo que es más fácil escribir sobre novias abandonadas que sobre geopolítica internacional. Después de todo, las telenovelas siempre han tenido mejor rating que los documentales. Quizá el verdadero plantón aquí es el que los medios mexicanos le han dado al periodismo profesional y a la igualdad de género. Gracias, Estefanía. We have an executive order prepared for your attention that would withdraw the United States from the UN Human Rights Council. Would withdraw the United States from the UNRWA, which is a refugee organization, and would also review American involvement in UNESCO, which has also exhibited anti-American bias. More generally, the executive order calls for a review of American involvement and funding in the UN in light of the wild disparities in levels of funding among different countries that, as you've expressed previously, is deeply unfair to the United States. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Así retirándose de todo de un plumazo, ¿no? Durante décadas, la arquitectura política internacional se sostuvo en un conjunto de instituciones como la ONU, su Consejo de Seguridad, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. También en alianzas militares como la OTAN y el desaparecido Pacto de Varsovia, o en foros políticos menos formales como el G7. Ese ordenamiento fue creado después de la Segunda Guerra Mundial y respondía a las condiciones y a las relaciones de fuerza entre los países que existían en ese momento. Durante un largo periodo histórico, esas instituciones fueron relativamente funcionales, no estaban guiadas por el concepto de establecer relaciones justas entre los países, pero eso sí, gozaban de un nivel equilibrado entre consenso y coerción. El origen de ese sistema lo podemos encontrar en las conferencias y en los acuerdos que suscribieron los presidentes de entonces, Franklin Roosevelt y luego Harry Truman por Estados Unidos, el de la Unión Soviética, Joseph Stalin, y los primeros ministros de Gran Bretaña, Winston Churchill, luego reemplazado por Clement
Attlee. En conferencias como la de Yalta en 1943, Bretton Woods en 1944 y Potsdam en 1945, junto a otras pues menos recordadas, se fueron tejiendo los acuerdos que crearon estas instituciones que llegan hasta nuestros días. Llegan hasta nuestros días, efectivamente, pero en un estado de salud que no es que esté de la mejor manera posible, que digamos. Una ONU desfinanciada muestra su impotencia en cada crisis importante, hoy ilustrada por su papel de espectadora de lujo en el genocidio que padece la población gazatí. Al Banco Mundial y principalmente al Fondo Monetario Internacional, el paso de las décadas les sentó fatal. Francamente, perdieron todo decoro y no son más que instrumentos en manos del poder financiero internacional para el saqueo de los países periféricos. En el Consejo de Seguridad de la ONU aún encontramos a Gran Bretaña y Francia, dos países cuyas economías han quedado relegadas por otras y que han perdido cierta influencia internacional con los años. Japón y Alemania, dos economías de mayor tamaño, no están representadas debido a una guerra que perdieron hace 8 décadas. Y aún más importante, en ese mismo Consejo de Seguridad no tiene un asiento permanente la India, el país más poblado de la Tierra, como decía Ina hace un rato, y tampoco está sentado Brasil ni ningún otro país latinoamericano, y lo mismo ocurre con todo el continente africano. El contraste entre el momento en que fueron creadas estas instituciones internacionales y el actual es muy marcado. Veamos 3 ejemplos. En 1945, China no había realizado su revolución, era un país agrario, su población campesina era mayoritaria y se lo consideraba uno de los países más pobres del mundo. Y hoy es la mayor potencia industrial. Su población es predominantemente urbana y 900 millones de personas salieron de la pobreza en las últimas décadas. En 1945, Gran Bretaña estaba sentada en la mesa donde se tomaban las decisiones porque venía de ser el país dominante. Su PIB era el segundo del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y apenas un 30% por debajo. Hoy la economía de Gran Bretaña es apenas 10% respecto a la de Estados Unidos y probablemente seguirá cayendo en los próximos años. En aquel momento la población mundial era de 2.300 millones de personas y actualmente superamos los 8.000 millones. El ideal del progreso y la producción como un horizonte infinito se mantenía vigente y nadie sospechaba la amenaza del cambio climático. Las capacidades autodestructivas de la humanidad estaban en desarrollo. Hiroshima y Nagasaki lo atestiguan, pero no habían alcanzado la cota irracional a la que ha llegado en la actualidad. El momento donde aquella geometría del poder internacional empieza a crujir lo podemos situar en 1991 con el derrumbe de la Unión Soviética. Allí se modifican todos los parámetros del ordenamiento internacional, ese fin de la historia, ¿no? Cambian las relaciones de fuerzas entre los países y también entre las clases sociales. La desintegración de la Unión Soviética dará paso a una contraofensiva global del capital contra el trabajo que conocemos como neoliberalismo. Desde 1991 y durante un corto periodo de tiempo tendremos un mundo unipolar donde la potencia hegemónica pueda hacer y deshacer a su antojo. El primer episodio de esta historia de atropellos será la Operación Tormenta del Desierto, el ataque de Irak luego de la invasión de Kuwait. En aquel lejano 1991, el ordenamiento geopolítico del mundo entraba en una fase de transición que continúa hasta nuestros días en un proceso que no tiene final a la vista. Si en aquel momento esa arquitectura empezaba a ser disfuncional y resquebrajarse, lo que hoy tenemos delante es una fractura expuesta con tendencia a ensancharse. Pero, ¿cuál es esa fractura? ¿Por dónde pasan las líneas divisorias? El economista egipcio Samir Amin acuñó la expresión imperialismo colectivo de la tríada. Con esa expresión se refería a la convergencia de los intereses entre las clases dominantes de Estados Unidos, Europa y Japón. ¿En qué convergían esos intereses? En quedarse con una parte cada vez más grande del pastel, el interés de las transnacionales por capturar los mercados y las materias primas de los países del sur global. Y allí tenemos la segunda clave, lo que en los últimos años se ha dado en llamar el sur global. Con el paso del tiempo se fue configurando un enfrentamiento cada vez más agudo entre el centro y la periferia, entre el imperialismo colectivo de la tríada y del sur global. Dentro de ese colectivo indefinido, que es el sur global, se destacan dos países que se convirtieron en una obsesión para ese imperialismo colectivo. Por un lado, el ascenso de China, hoy convertida en la primera potencia económica del mundo, si medimos su PIB por paridad de poder adquisitivo. Y la segunda obsesión es Rusia, que logró detener su caída al abismo donde la habían empujado. Carece sí de musculatura económica de otros países, pero mantiene un poder militar inaceptable para esa tríada. Y la escena termina de completarse cuando en la segunda década de este siglo
siglo, China y Rusia convergen y empiezan a articular iniciativas con otros países del sur global y allí cruzan una línea roja. Desarrollan una diplomacia que empieza a disputar espacios y que resulta inaceptable para el imperialismo colectivo de la tríada. El instrumento más conocido de esa dinámica es el grupo BRICS y también la iniciativa china de la Franja y la Ruta o la Nueva Ruta de la Seda. Esas articulaciones son vistas como un peligro, ya que permiten a todos los países periféricos que tengan voluntad de participar en un nuevo arco de alianzas sin las imposiciones a las que eran sometidos por Occidente. En ese proceso, a muchas de las instituciones o foros constituidos por Occidente le comienzan a nacer hermanitos. Los BRICS los podemos ver como contracara, por ejemplo, del G7. El nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS que preside Dilma Rousseff aparece como una alternativa al Banco Mundial. La alianza militar cada vez más estrecha de Rusia y de China, por ejemplo, no tiene la formalización de la OTAN, pero es su contraparte de facto. Lo mismo puede decirse de los tratados militares que Rusia firmó con Irán y con Corea del Norte. Las distintas fases de la respuesta de Estados Unidos a este proceso en desarrollo son conocidos. Primero, las invasiones de Irak y Afganistán, la destrucción de Libia y de Siria, las guerras en Sudán y en Somalia, los envíos de armas ahora a Ucrania. Todo sazonado con algún bombardeo por aquí o por allá cada vez que haga falta. Ahora asistimos al capítulo más alarmante de este guión escrito por los neoconservadores a finales de los años 90, que es la amenaza de destruir a toda costa a Irán. El proceso que estamos describiendo también tiene consecuencias en las relaciones entre los propios integrantes de ese imperialismo colectivo de la tríada. Estados Unidos, el jefe, necesita como nunca la obediencia absoluta de los demás integrantes para poder enfrentar el desafío, pero al mismo tiempo se desarrolla una fuerza en sentido contrario. El espacio que ocupaba la tríada se va reduciendo, lo que lleva a sus integrantes a disputar los mercados que aún les quedaban con mayor brutalidad. El ejemplo más destacado de esta dinámica es el caso de Alemania. Estados Unidos necesita dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, su obediencia irrestricta, pero por el otro, la desindustrialización para que sean sus propias empresas las que después ocupen el lugar que abandonaron las alemanas. Hasta ahora ha tenido éxito. Alemania, o mejor dicho, su clase dominante y sus expresiones políticas han aceptado ser conducidas al matadero sin rechistar, pero parece improbable que Alemania en particular y toda Europa en general acepten el suicidio sin que en algún momento sus pueblos reaccionen. Y si esa reacción se produce, dos instancias de articulación internacional sufrirían los estertores. La OTAN por un lado, la Unión Europea por el otro. Y si cruzamos el charco, la transición y la reconfiguración geopolítica del mundo también impacta en América Latina con una dinámica propia. Desde comienzos de siglo, la región es el escenario donde se están produciendo las experiencias políticas más alentadoras. Desde la revolución bolivariana en Venezuela hasta las presidencias de Gustavo Petro en Colombia y de Claudia Sheinbaum en México. En materia de política internacional, los países de América Latina se ocuparon en el año 2005 de enterrar al ALCA, por ejemplo, el acuerdo económico mediante el cual Estados Unidos pretendía capturar el mercado interno de todos los países para sus propias empresas transnacionales. Y después de este acto en conjunto de autodefensa se inició un proceso virtuoso y propositivo que condujo a la creación de la UNASUR, que articulaba a los países de Sudamérica y luego a la CELAC, en la que se sumaban los países de América Central y del Caribe. Y la contracara de ese ascenso fue el eclipse de la OEA, el instrumento de poder internacional creado por Estados Unidos para mantener su hegemonía en el continente. El proceso virtuoso en la construcción de la UNASUR y la CELAC se vio parcialmente interrumpido a partir del ascenso de fuerzas políticas de derecha y de ultraderecha y a la estrategia de persecución que implementó Estados Unidos en contra de los líderes progresistas, con la colaboración de las clases dominantes, como no, de cada país. Desde el momento en que Latinoamérica recuperó la iniciativa para construir su propio destino, se sucedieron el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya, los golpes parlamentarios contra Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil, el encarcelamiento de Lula, los intentos de golpes, magnicidios, intervención paramilitar en Venezuela, la persecución contra Rafael Correa en Ecuador y por estas horas la condena en Argentina a Cristina Fernández de Kirchner, que también en su momento sufrió un intento de magnicidio que solo falló porque no salió la bala de
de la pistola que le apuntaban a unos centímetros de su cabeza. El corolario de las proscripciones y los golpes de Estado por vía parlamentaria, acompañado por el ascenso de fuerzas de derecha, como siempre muy bien financiadas, han conducido a que Latinoamérica no tenga una voz propia en el escenario global y en la reconfiguración geopolítica del mundo en este momento. Pero las cosas están cambiando, hay una buena noticia. Es un fenómeno que, como les dije, se está transformando. Petro en Colombia, Lula en Brasil, Xiomara Castro en Honduras y Claudia Sheinbaum en México van poco a poco reconstruyendo esa voz latinoamericana que la región había perdido por unos años. El auge reaccionario de Donald Trump en este contexto hasta puede resultar paradójicamente positivo para que esta voz se consolide. De esto hablamos hace unos días, por cierto, con el expresidente colombiano y exsecretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, en una entrevista que nos concedió y que saldrá publicada este viernes. Los tiempos de crisis de las instituciones, tal y como las conocemos, la crisis de representatividad y la deriva autoritaria en Estados Unidos, pueden dar como resultado, de hecho, un momento de oportunidad para el progresismo latinoamericano y para una nueva integración. Este viernes en la base de América Latina, Ernesto Samper lo explica en detalle. No se lo pierdan. Gracias, compañeros. Lo primero es que yo creo que tenemos que darle gracias a Trump. ¿Por qué? Porque Trump dio una patada en la mesa internacional y no está resultando como él pensaba, que eso iba a fortalecer su posición hegemónica en el mundo, sino al contrario, el mundo se está recomponiendo para ajustarse al desbarajuste que produjo Trump. Y hoy en la mesa de análisis contamos con Diana Fuentes, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Diana, muchísimas gracias, bienvenida a la base. Te queríamos pedir un breve análisis. Ahora Claudia Sheinbaum acaba de dar los detalles de su llamada telefónica con Donald Trump. ¿Cómo evalúas esta conversación que ha pasado allí? Bueno, creo que para México y en realidad para lo que está sucediendo en el mundo, esta llamada era muy importante. La perspectiva que tenía la presidenta Claudia Sheinbaum de asistir a este encuentro como invitado, como país invitado, era también aprovechar la oportunidad en un espacio neutro de reunirse con Donald Trump y atender a 3 asuntos que pues son prioritarios hoy para este país. En primer lugar, la seguridad, en segundo lugar, la migración, ha dicho ella, y en tercer lugar, el comercio. Por eso la acompañaban secretarios de Estado relacionados con esto. Al no poderse realizar, entonces, la llamada que efectivamente se celebró, pues se convierte en un acercamiento de algo que haya anunciado y que creo que es de enorme relevancia. La posibilidad de que se establezca un acuerdo, dijo ella, que tenga que ver con estos 3 asuntos, que no esté relacionado o articulado nada más a lo que se tendrá que resolver el próximo año con el TELCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino que en este caso estos 3 tópicos tengan una especie de base mínima que permita entonces avanzar sobre ello. Destacó en la conferencia que da todos los días, en la conferencia matutina el del día de hoy, Claudia Sheinbaum, el hecho de que en esta llamada ella integró la necesidad de que se reconozca a los mexicanos en los Estados Unidos en temas de seguridad y migración. Eso hace que pues esté sentando las bases que permitan avanzar en algo más que no sea la escenografía que Donald Trump ha dispuesto en términos de la expulsión, de las redadas, de los migrantes documentados o no, o con documentos en esa nación. Creo que por ahí el resultado de esta posibilidad puede ser bastante positivo. Por supuesto está el tema también de los aranceles. Sobre esto declaró que no hubo un acuerdo en relación a ello, particularmente el tema del acero y el aluminio, que aunque son parte del Tratado de Libre Comercio que tiene México con esa nación, pues como ustedes saben, han sido un tema
que Donald Trump ha tratado con una, digamos, por una vía que no es la del acuerdo bilateral que ya se tenía previamente. Entonces, a pesar de que no hubo estos asuntos, la evaluación que presentó la presidenta Sheinbaum el día de hoy, pues da cuenta de que ella nuevamente da un paso adelante, se anticipa a lo que está sucediendo y en ese sentido vuelve a sentar los temas centrales de la agenda política de nuestro país para esta relación tan complicada de equilibrios también muy difíciles que se están dando entre México y los Estados Unidos. Bueno, un gusto saludarte. Yo te preguntaría, en el sexenio anterior vimos la presencia del entonces canciller en este tipo de cumbres, porque no asistía normalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué cambia ahora con la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a esta cumbre específicamente? Y si esto cambia el rol que juega México de manera internacional. Yo creo que esto es muy importante porque creo que nuevamente Claudia logra poner en el centro su propio liderazgo en algunos de estos asuntos. Una declaración muy importante que hizo y que por supuesto en voz de el secretario de Economía, por ejemplo, Marcelo Ebrard, no habría tenido el mismo efecto, es que ella aprovecha este foro y convoca, como lo hizo por ejemplo en el encuentro del G20, convoca una cumbre mundial por el bienestar económico y declaró que tendría que tener como objetivo la cooperación para el desarrollo de un comercio justo y también aprovechó la ocasión para hablar de la necesidad de una paz duradera. Todo esto no tendría, como decía, creo yo, el mismo eco si fuera en voz de un secretario de Estado. Entonces la coloca, pues eso, 1, 2, 3 pasos adelante en ciertos asuntos, en un encuentro que, como bien sabemos, pues lo que se puede esperar de él es que haya declaraciones, haya pues algunos tópicos que se disponen en la opinión pública, que se avance en cierta agenda que resultaría de interés para todas las naciones y los países participantes. El caso de México, al ser un invitado también, en esta ocasión en Canadá también era muy importante porque quizá ustedes recordarán que previamente, ¿no?, con Justin Trudeau había estado la relación México-Canadá pues en una discusión que tenía que ver con si era pertinente o no que México permaneciera en el acuerdo de América del Norte. Y entonces ahí había habido ciertas desavenencias. Entonces, que México fuera un país invitado en esta ocasión, pues también marca cómo se están dando una serie de relaciones de fuerza internacional que están reconfigurando también para países como Canadá la necesidad de establecer acuerdos de otro orden que no estén solamente articuladas a la política internacional de los Estados Unidos. Entonces creo que es de enorme importancia y para nuestro país ya en la política interna es un mensaje también que es relevante porque nos vuelve a poner pues como el discurso de nuestra presidenta está situando cosas que nos parecen de enorme relevancia. Diana, muchísimas gracias por tu análisis, ha sido un placer. Gracias a ustedes. Bueno, y llegamos al final de nuestro programa de hoy. Les vamos a dejar con este QR para que lo escaneen y se hagan socios de Canal Red. Y tampoco dejen de suscribirse a este canal, ponerle me gustas al programa, dejar sus comentarios. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo lugar.